tardes con todos. Vamos a empezar esta tercera sesión. Em, Vamos a ver el corto de ese Porter, pero antes de eso quiero enseñarles un video de la Cinemateca de Venezuela, que es un extracto sobre la historia del cine, que une justamente la parte esa que habíamos visto de Georges Méliès con la de Porter y también de la primera directora. Alguien escribió en el grupo que no nos olvidemos de eso. Sí, efectivamente, en este corto, antes del de Porter, vamos a ver la primera directora mujer que hizo sus películas a inicios del siglo pasado, ¿no? Que no fue reconocida, pero después, a pesar de que publicó un libro, pero después por un documental que hizo otra directora norteamericana se la pudo rescatar recién en el año 2012. También vamos a ver ciertas influencias antes de llegar a Porter, ¿no? De la escuela inglesa de Brighton, que también desarrollaron algunas técnicas incipientes en la historia del cine. Entonces, vamos a ver este corto, hacemos una pausa, un pequeño diálogo y después continuamos. Gracias. Estoy seguro que tanto Méliès, que estuvo en la primera proyección de los hermanos Lumière, como la escuela de Brighton, conocieron los trabajos de los otros realizadores, ¿no? Y viendo eso fue evolucionando, ¿no? Hasta ver las siguientes producciones, ¿no? Como habíamos visto en las primeras películas, los hermanos Lumière y el equipo de camarógrafos que ellos formaron hicieron un registro, ¿no? Con Méliès viene y con otros directores viene ya más la puesta en escena, el trabajo con actores, ¿no? El trabajo de este cine fantástico inclusive, ¿no? Y como vemos, ya se trata de contar historias, ¿no? Y al tratar de contar las historias, se va dando los primeros elementos de lenguaje, ¿no? Algo interesante, ¿no? Es que no solo por el contexto después de la Primera Guerra Mundial, que hace que el cine en Europa se estanque un poco, producto de la guerra, muchos realizadores van hacia Estados Unidos a realizar, ¿no? Y también la influencia del cinematógrafo, como ya vamos a ver en la siguiente película, llega a Estados Unidos y es en donde más se desarrolla, pero no solo se desarrolla por, digamos, las casas productoras que se van creando en esa época en Estados Unidos, sino porque se dan cuenta de una cosa que no tuvieron, digamos, la visión el resto de realizadores, que era que un poco el secreto o el key del cine está en la distribución, ¿no? Por eso es que un poco el cine norteamericano comienza a desarrollarse como una industria porque se dieron cuenta que no solo era la producción, sino el manejo de los mercados, la distribución, cosa que hasta ahora tienen el control o el dominio en la mayoría de países, ¿no? Bien, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún aporte de este corto que vimos de la historia del cine. Sí, por favor. Buenas tardes con todos. Yo creo que uno de los aspectos que más me llamó la atención es cómo me permitió conocer a la directora Alice Guy, que a la final, y yo creo que el gran punto de este mini reportaje es que muchas veces damos por sentado todos los avances que han pasado en el cine. Muchas veces pensamos que todos esos efectos modernos vienen a partir del avance tecnológico de los años 80 y 90, pero en sí no vemos atrás hacia las primeras producciones y como muchas de estas llegan a ser mucho más influyentes que
incluso cuando se crea el AFI, las mejores 100 películas americanas, estas películas de lista y pese a ser hechas en Norteamérica, son vistas por encima y nunca se llega a realmente tener. Y yo creo que ver este reportaje como que permite ampliar mucho más esa posibilidad. Gracias. Sí, y una cosa que muchas veces pasa, especialmente voy a hablar solo de la realidad ecuatoriana, que es la que conozco, que muchos estudiantes de escuela de cine no les interesa ver el pasado, no solo el pasado del cine mundial, sino el pasado del cine ecuatoriano. Mucha gente cree que el cine empieza y comienza con ellos, ¿no? De que están, como se dice vulgarmente, descubriendo el agua tibia, ¿no? Y eso pasa en la mayoría de escuelas de cine, de institutos, que ven la historia del cine así como hojear un libro, ¿no? Solo ver, y no realmente no se profundiza en ciertos aspectos importantes como el aspecto social que permitió no solo ese desarrollo tecnológico, ¿no? El cine no es solo tecnología, sino todo lo que está detrás, ¿no? Y muchas veces hasta en las historias que se crean, no se ve ese contexto social cuando se creó una historia. No, lo importante de esto es que realmente el cine se va convirtiendo en un lenguaje, ¿no? El cine, como la escritura, es un lenguaje, pero en estas películas vamos viendo, digamos, las primeras caligrafías de ese lenguaje, ¿no? En la escuela de Brighton, por ejemplo, hay esto del plano contra plano. Eso antes no se hacía, ¿no? Ellos comienzan, ¿no? Igual los detalles, el plano detalle. Si ustedes ven después el resto de películas, están basadas en ese lenguaje, ¿no? El cine es un lenguaje, ¿no? Inclusive es una exploración. Ya vamos a ver con el resto de películas que la mayoría de películas que han hecho un avance tecnológico, hablemos del Ciudadano Kane, es realmente una experimentación no solo técnica, sino que tiene que ver con la historia misma, ¿no? De lo que se quiere contar. Bien, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna intervención? Sí, por favor. A mí me parece súper chévere que viendo todos estos primeros cortos se ve como al cine más como un juego, o sea, el uso de la cámara y la escenografía para crear todos estos efectos visuales, pero algo que me parece full chévere es que era como más evidente la intención de entretener a las personas, o sea, de pronto la narrativa puede ser que era como más simple o menos profunda, pero era como entretener. O sea, por ejemplo, ese que vimos que estaba comiéndose al camarógrafo, en las personas va a generar como divertido, o sea, como que algo divertido que entretiene y que de pronto ahora casi ya no hay. Es como la historia, efectos especiales y se acabó. Sí, es que justamente el cine nace también como un entretenimiento, ¿no? Eh, si ustedes se ponen a pensar en esa época, ahora tenemos, digamos, ya a lo largo de la historia, ¿no? Estamos acostumbrados a la imagen, ¿no? La imagen, inclusive en nuestros celulares, si no hay imagen ya la gente casi ni lee, ¿no? Es importante la lectura de imágenes en la actualidad, no solo en la actualidad, sino que siempre ha sido la lectura de imágenes. Pero el cine nace justamente como un arte de entretenimiento, ¿no? Nace al lado de los grandes teatros, ¿no? Y de los grandes teatros no solo musicales, sino de magia, como el de Méliès, ¿no? Entonces, siempre hubo esa intención de entretener. ¿Por qué? Porque siempre el cine estuvo pensado para esto, para una sala en donde el público vaya a ver, vaya a observar y vaya a entretenerse, ¿no? Después es que, inclusive Méliès también tiene eso, comienzan a abordar temas históricos, ¿no? Temas religiosos. Entonces hay muchas películas que sí abordan estos temas en esa época. Eh,
por cuestiones de tiempo no podemos ver todo el desarrollo de las diferentes cinematografías, pero por ejemplo en Italia comienzan a hacer ya las grandes producciones. Hay de esa época, por ejemplo, un Ben-Hur, ¿no? Hecho a comienzos de siglo, ¿no? Y inclusive el desarrollo del cine norteamericano al ver esas grandes producciones que se hacen en Italia, es que comienzan ellos también a desarrollar esas grandes producciones en Norteamérica, ¿no? Eh, Basados más que nada en un factor que fue importante para el desarrollo del cine, ¿no? El control del mercado, el control de la distribución, que ellos se dan cuenta que es fundamental para poderlo manejar y eso se desarrolla justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, el cine nace como un entretenimiento. ¿Alguien más que quisiera aportar algo, comentar algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver la película de Porter, Asalto al Tren. Es un corto también, dura unos 13 minutos, ¿no? Y después seguimos con el diálogo. Gracias. Película de Porter, Asalto y Robo al Tren, de 1903. Aquí aparecen dos elementos fundamentales dentro del lenguaje cinematográfico. El uno es la narración, porque a pesar de que igual en las películas anteriores teníamos historia, pero aquí sí hay una, digamos, una narración más completa. Y aparece otro elemento fundamental, la secuencia, ¿no? El concepto de secuencia, que es estos fragmentos, ¿no? De historia que se van armando hasta contarnos toda la historia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este corto de Porter, porque, bueno, hay elementos también de edición, ¿no? Si bien todavía seguimos con una cámara fija, ¿no? La cámara no se mueve, pero ya aparecen estos elementos, ¿no? El elemento de narración, o sea, se cuenta perfectamente la historia, ¿no? Y el otro elemento fundamental, ya dentro del lenguaje cinematográfico, es el concepto de secuencia, ¿no? Que aparece aquí, ¿no? Vemos los diferentes fragmentos que son secuencias que cada uno tiene, digamos, una historia en sí, ¿no? Otro elemento importante de Porter es que inaugura el western, ¿no? Que vendría a ser un género importante dentro de la cinematografía norteamericana, ¿no? El desarrollo del western, ¿no? Que fue fundamental. Se hicieron, bueno, hasta ahora se siguen haciendo western como género dentro del cine norteamericano. Y una cosa importante es que el western fue un género que se desarrolló mucho y que inclusive influyó en nuestro país. Dentro del rescate que tenemos en la Cinemateca, hay un corto que se llama El ladrón de la frontera, realizado en 1930, eh, ¿no? En donde se hace igual una historia un poco de western a lo ecuatoriana. No se tiene todo el fragmento de esa película, pero para que vean la influencia, ¿no? De este género, no solo en nuestro país, sino entendido en el resto de países. Bien, con estos elementos quisiéramos conversar cómo ven ustedes esta evolución, este desarrollo del cine, ¿no? ¿Qué elementos más les aparecieron nuevos o sorprendentes en este corto de Porter? No sé si alguien quiere participar de alguna pregunta, algún aporte. Sí, por favor.
Buenas tardes. A mí lo que me impresionó fue el maniquí que se bota, o sea, es como que un recurso que se lo usa igual en un futuro, no sé si es la primera vez eso quería preguntar, ¿es la primera vez que se usó o ya hay algunos antecedentes de este uso de este recurso? Bueno, en esta es la primera que se ve así, ¿no? En una película así de acción, digamos, ¿no? Que le bota del tren, como no podían botar a un actor si es del uso del maniquí, ¿no? Que se ve. Sí, es la primera, tengo entendido, así que se utiliza. Después, en ciertas comedias de Buster Keaton también se utilizan maniquís y cosas, ¿no? Pero esta, como es de 1903, debe ser la primera vez que se utilizó eso, ¿no? Para una escena de acción. Sí, por favor. Yes. A mí también me sorprendió un poco en la primera escena en la ventana, ¿no? Cuando llega el tren, llega en un ángulo como diagonal. Entonces, es chévere. No me imagino cómo podían haber hecho eso en ese tiempo. Claro, o sea, en la actualidad todas las películas que se filman ahora ustedes saben es blue screen o green screen, ¿no? Que es un fondo verde o azul en donde se van montando las escenas. Pero en esa época a una sola cámara era más bien buscar el ángulo, ¿no? Buscar justamente la llegada del tren en una estación y el ángulo de cámara para que se vea justamente la llegada del tren, ¿no? Entonces, hay que entender también las limitaciones de esa época, pero estos son los pininos del cine, ¿no? Lo importante acá es que se cuenta una historia, o sea, el asalto al tren, la persecución, lo que después van y los detienen, todo eso es contar una historia redonda, ¿no? Ahí hay una narración y creo que esos son los elementos con todas las limitaciones que había en esa época lo fundamental, ¿no? Que nos cuenta una historia y nos cuenta una historia en secuencias, ¿no? Que se ve claramente la separación de las secuencias de cada una de las historias para que se vaya formando la narración completa. Eh, por acá querían hablar, por favor. Buenas tardes. Yo dos cosas. Una, el hecho de que siento que en esta película, a diferencia de las anteriores, la forma en la que se narra es mucho más amigable con el espectador. Me parece que sobre todo en los cortos de Méliès a veces era muy confuso, sumamente caótico todo, ¿no? Entonces había que tenerle mucha atención, podía llegar a ser un poco abrumador, como que la cantidad de cosas que pasan y la cantidad de mensaje oculto que estaba dentro del obviamente al no tener diálogo era un poco más complicado. Pero en esta película noté un ritmo más pausado, o sea, una forma más tal vez preocupada de parte del director para que se pueda entender bien qué es lo que está pasando. Eso uno, y lo otro el tema de la música también, porque me pareció que en esta película la música estuvo mucho más acorde a lo que estaba sucediendo, permitiendo también esto de entender mejor lo que está pasando, ¿no? Si bien ya se venía usando, ¿no? En los otros cortos música y tal, en este me pareció que fue muy puntual lo estridente de la música que tenía pegado al tono y al ritmo mismo de la película. Entonces eso me pareció muy valioso. Eh, Gracias. Gracias. Hay que entender una cosa, todas estas películas, inclusive las de Méliès y estas, fueron musicalizadas posteriormente, ¿no? El sonido aparece en el cine recién en 1927. ¿No? Es cuando se incorpora, en el año 1927, es cuando se incorpora el sonido al cine. De ahí todo lo anterior eran películas mudas, ¿no? Que generalmente cuando hacían las presentaciones era acompañado de un pianista que seguía o de músicos que seguían el ritmo y tocaban en vivo, ¿no? Pero recién en 1927 es que se logra eso. O ya había, digamos, eh, la grabación en estos discos de carbón, ¿no? Y justamente uno de los aportes
de Alice Guy, de la directora esta que vimos anteriormente, es que ella hace un experimento de la proyección muda con una ópera o una opereta que estaba ya grabada en uno de estos discos de carbón, ¿no? Hace para que se sincronice como en vivo. Es decir, tenía el tocadiscos, digamos, de esa época que eran discos de carbón, ¿no? Con los actores que cantaban eso mismo y filmaba, ¿no? Ese es un experimento que hace ella y que logra sincronizar, pero todas estas musicalizaciones que vemos de estos cortos son posterior, son cuando ya se rescata este material y se comienza a conservar en las filmotecas, en las cinematecas, que se pone la música que nosotros escuchamos. Pero de ahí no, ninguna de esas películas tenía esa música que acabamos de escuchar, sino que todo es posterior. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, por favor. Gracias. Bueno, como estamos viendo que hay como diferentes momentos como del cine en que hay una cámara que está quieta, después hay unos ciertos órdenes de personajes y acciones, y entonces cuando hablamos del lenguaje, estaría bueno como detenerse en qué es el arte del montaje, porque si estamos hablando de la narración cinematográfica, y que el cine hace la posibilidad de ir y volver en el tiempo cuantas veces querramos. Entonces ese lenguaje hace parte de esa noción de montaje, ¿no? Hay un montaje que está en la puesta en escena, de organizar ciertos personajes, ciertos elementos, ¿sí? Y después está el montaje en recortar cada cinta, pegarla y acelerarla en diferentes tipos de velocidades. Yo creo que eso es como lo grandioso de todo esto que podemos observar, ¿no? Y creo que estaría bueno como reparar en qué es el lenguaje y el arte del montaje como herramienta creativa. Sí, gracias. Pero aquí, si vemos las secuencias, si bien el cine maneja dos elementos que son fundamentales, que es el tiempo y el espacio, ¿no? No hay la concepción actual que tenemos de la edición o del montaje, que tenemos el flashback y muchos otros recursos. En esta película lo que vemos son secuencias lineales, ¿no? Justamente secuencias lineales, porque la narración que vemos en Asalto al Tren es primero que asaltan, digamos, como la estación del tren, donde llega el tren, asaltan primero a esta persona que lo amarran, después los ladrones se ocultan, suben al tren, roban la caja fuerte o donde llevaban eso, bajan del tren, asaltan a las personas, huyen. Todo es una secuencia lineal. No es la concepción actual que tenemos del cine, el flashback, el regreso, secuencias paralelas. No hay nada de eso. O sea, por eso son los orígenes del cine. Lo que vemos aquí es una secuencia lineal. Los hechos son contados linealmente. ¿No? Por eso hablo de que acá uno de los aportes justamente de Porter, a pesar de que hubo una edición, o sea, en el sentido de que se monta primero una escena o una secuencia, después otra, en ese sentido, pero es un montaje lineal. Después es que el cine va evolucionando y se puede ir haciendo montajes paralelos. Justamente en la siguiente sesión que vamos a tener, el nacimiento de una nación, ya vamos a ver más elementos justamente de ese montaje. No. Y esto es lo que les permite, especialmente a la escuela soviética, con Eisenstein, Pudovkin, Kuleshov, reflexionar sobre el lenguaje cinematográfico. Y ellos son los primeros teóricos que escriben y reflexionan sobre el cine, el manejo del tiempo, el manejo de la edición, ¿no? Entonces, esto es lo que permite, pero justamente
vemos esta evolución. Hemos preparado esta secuencia para que veamos justamente esa evolución. Lo que alguien decía, de Méliès acá hay un paso. ¿Por qué hay un paso? Porque Méliès, al ser mago y al haber trabajado en un teatro, todos sus escenarios son como un teatro, ¿no? Es un espacio físico en donde cambian las cosas, pero es un teatro filmado. ¿No? Acá, en cambio, ¿cuál es el aporte? Que salen a exteriores. Vemos caballos, vemos el tren en movimiento, ¿no? Entonces, sí hay aportes, ¿no? Y algo que les decía, el cine es una evolución. El cine justamente es una evolución, son aportes que se van manejando, que va evolucionando hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Y eso es lo grandioso. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? Sí, sí. No, no, es que necesitamos, lo que pasa es que hay gente que está conectada y entonces tenemos Ya. que ellos también escuchen. Sí, por favor. Justo mi pregunta era esto de grabar en exterior. ¿Fueron ellos, o sea, los señores de la escuela de Brighton, los que primero hicieron eso? Sí, sí, justamente ellos son los que salen a experimentar esto. Aunque si nos ponemos a ver los primeros cortos de los Lumière, es grabar en exteriores. O sea, el cine saca la cámara al exterior. ¿Quién le mete un teatro? Y ni siquiera un teatro, porque como vieron las primeras filmaciones de Méliès, lo hacen en el jardín de su casa. Después es que este loco se construye todo un hangar con grandes cristales para la entrada del sol, donde filmaba, ¿no? Es interesantísimo. Por eso les recomiendo creo que les dije la vez anterior, la película esta de Hugo, ¿no? Donde está la vida de Méliès, que es interesante verla, cómo él fue construyendo y manejando, ¿no? Pero sí, anteriormente, o sea, el cine aparece en el exterior, pero, por ejemplo, la escuela de Brighton, ¿qué es lo que hace? Comienza a hacer experimentación, ¿no? Entonces hay cámara que está en movimiento, no es una cámara fija, inclusive en esa comedia hay movimientos de cámara rudimentarios, ¿no? Pero mucha gente ve en las películas de los Lumière que ya se hicieron los primeros Traveling, los primeros Dolly, porque ellos también experimentaron mucho con las cámaras, ¿no? Y hicieron como una escuela de camarógrafos que mandaban por todo el mundo a filmar. De ahí es que el cine también se comienza a desarrollar y comienza a evolucionar en diferentes países. Sí, por favor. Sí, y iba a comentar también que de alguna manera al simplificar la historia se simplifica también el concepto del bien y el mal en contar la historia, ¿no? Y tomar una posición moral, digamos, de que gane el bien, porque bien pudo haberse acabado con los ladrones yéndose, ¿no? Pero aquí hay como esta decisión moral del bien, ¿no? Que además estaban bailando, ¿no? Entonces, y son más, ¿no? Además, llegan más, eso quería observar. Sí, hay justamente un poco, yo creo que en esa época no fue tan desarrollado, tan intencional, justamente esos conceptos, ¿no? Inclusive la película que vamos a ver, El nacimiento de una nación, ¿no? Hay los primeros movimientos del Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿no? Que perseguían a los negros y todo eso, ¿no? O sea, el cine también eh, después viene vinculado a una cuestión ideológica, ¿no? Y siempre ha sido así, ¿no? Lo que tú marcas, el bien y el mal, ¿no? Que hasta ahora funciona en las películas norteamericanas, utilizado quién es el bien y quién es el mal, ¿no? De acuerdo a su política y de acuerdo a sus percepciones, ¿no? Es como igual en la actualidad, muchas de las películas que sacan, ustedes ven que la mayoría de narcotraficantes son latinoamericanos, ¿no?
Y el otro día estaba escuchando una entrevista de Darín, este actor argentino, que le habían propuesto un personaje de Hombre en Llamas, de hacer el narcotraficante latinoamericano. Y entonces él reflexionaba y decía, ¿por qué los latinoamericanos tenemos que ser los narcotraficantes? Dice, si en Estados Unidos es el país que más consume droga, y yo que sepa, a nadie le dicen ahí que es narcotraficante. Dice, ¿y cómo se vende, cómo se distribuye? Pero hay el, los preconceptos o las concepciones de que solo el latinoamericano es el narcotraficante, ¿no? Entonces siempre el norte, sur, el bien y el mal, ¿no? Esa dualidad que te manejan ideológicamente, ¿no? Y que en el cine se ha visto reflejado. Yo creo que en estos primeros momentos era simplemente una cuestión, digamos, una historia así simple, ¿no? De decir, los asaltantes y los atrapan. Pero después, ya vamos a ver, en la evolución del cine sí se comienzan a manejar ya con más profundidad e intencionalidad esos conceptos y esos criterios, ¿no? Bien, ¿alguien más que quisiera comentar, compartir algo? ¿No? Entonces, bueno, quedemos ahí. Esta sesión ha sido más corta. Lo que sí les pido es que en 15 días que nos vemos, esa película sí es un poquito más larga, no venir con tiempo. También algo que les iba a decir, si quieren invitar a una persona más a esta sesión, tienen toda la libertad de hacerlo, ¿no? No hay ningún problema que vengan a apreciar estas películas. Si no hay más, gracias y una buena tarde con todos.